Hola a todos, segunda clase de planificación y política ambiental. Vamos a hacer un resumen de lo que ya hemos visto. Analizamos cómo se origina una ciudad, la historia, ¿sí? Teniendo en cuenta que Mendoza es pionera en estos cambios que se vinieron dando, los procesos que dan a esta transformación en el espacio. También hablamos y ustedes estuvieron analizando la ley 8051 de ordenamiento territorial, una de las primeras que surge en el territorio argentino. La idea es priorizar los recursos naturales, dando un equilibrio hacia las demandas sociales y hacer que el territorio sea ocupado en forma equitativa. Vamos a seguir analizando la primera unidad, que vendrá siendo ordenamiento territorial. La semana pasada nos quedamos analizando la transformación o la generación de las ciudades, ¿sí? Y esta generación de ciudades se da por una transformación del espacio rural, en la cual la zona rural se va transformando a través de la llegada de diferentes instrumentos, ¿sí? O canales de comunicación que van transformando ese espacio rural en ciudades, ¿sí? Dijimos que Tunuyán era una estancia. Esta estancia fue moldeándose y tenemos al departamento de Tunuyán. Igual ha pasado con casi todos los territorios y ciudades del mundo, ¿sí? Se transformó lo rural en ciudades. Vamos a seguir analizando y nos vamos a centrar en el análisis de la transformación del espacio, en la cual el espacio rural se transforma a partir de 3 puntos que hay que tener en cuenta, ¿sí? Primero tenemos una parcela, ¿sí? Puede ser una hectárea o una finca o una estancia, como el caso de Tunuyán, ¿sí? Esta parcela, ¿sí?, que tiene una dimensión, empieza a modificarse por la llegada de los canales de comunicación, ¿sí?, que son las vías, ¿sí?, las calles, en las cuales estas calles van moldeando la parcela y la transforman en lotes. Esos lotes, que son de dimensión más pequeña, van tomando una característica singular para posteriormente, con la llegada de nuevos instrumentos o medios de comunicación, se transformen en manzanas, ¿sí? Es decir, que desde la parcela hacia la manzana hay una evolución, y esta evolución es gracias a los medios de comunicación, calles, redes eléctricas, redes cloacales. A partir de esto se empieza a proyectar una ciudad. Una vez que tenemos las ciudades ya transformadas, existen estructuras que hacen que la ciudad tenga forma, ¿sí? Una ciudad tiende a ser ciudad por algunos elementos. ¿Y cuáles son estos elementos? Primero, sectores, áreas o barrios, ¿sí? Un ejemplo puede ser la quinta sección de Capital o la cuarta sección. Estas secciones hacen una característica especial a la ciudad, ¿sí? O un barrio, por ejemplo, el barrio Los Cóndores, ¿sí?, el barrio Arroyo Claro. Cada barrio va tomando una dimensión y dando una característica importante a las ciudades. Otro de los puntos son los ejes y canales. Por ejemplo, para diferenciar Tunuyán y San Carlos, nosotros tenemos el río Tunuyán, ¿sí?, en el puente río. Es decir, que a partir de ese canal o ese puente hay una diferenciación, ¿sí? Es decir, de un lado es Tunuyán y la del otro lado es San Carlos. Estos ejes y canales van a determinar la existencia de una ciudad.
Otro de los puntos son los nudos viales, que son los canales de comunicación entre diferentes ciudades. Uno de los más conocidos es el acceso este, el sur, que son donde influyen o donde los puntos donde se centra para la separación de ciudades. El próximo punto son las barreras o bordes, ¿sí? Por ejemplo, las barreras son los que impiden el movimiento de una zona a otra. Puede ser la montaña, ¿sí? Por ejemplo, Chile y Argentina tenemos un borde que es la montaña, ¿sí? Esa barrera se podemos nosotros trasladarla, pero impide el pasaje normalmente, ¿sí? Y por último, los hitos. Los hitos son aquellos que dan una característica especial o algo histórico a las ciudades, ¿sí? Por ejemplo, podemos nombrar el Manzano Histórico, acá en Tunuyán, la Laguna del Diamante, en San Carlos, la Plaza Independencia, ¿sí? Son elementos singulares que dan la configuración a través de un proceso histórico, ¿sí? O cultural. A partir de esto ya empezamos a analizar cómo se fue transformando el espacio de lo rural hacia lo urbano, las características y los elementos que hacen a esta configuración. Para ir terminando van a recibir un trabajito práctico donde se desarrolle la idea de el análisis de ustedes desde el punto de vista de gestores ambientales hacia estos cambios en el territorio.